¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos sean a este su canal, el Lobby de Ingeniería. Durante esta serie de videos vamos a estar viendo qué detalles debemos nosotros colocar en los planos estructurales, cómo nosotros los podemos conformar para que después se lleve a una correcta ejecución en los trabajos de construcción. En este video vamos a hablar acerca de lo que es el plano de cimentación, qué lo conforma y qué debe de llevar. Nosotros vamos a basarnos en este proyecto que se hizo últimamente. Es un proyecto de una residencia en la cual nosotros estuvimos trabajando. Vamos a empezar por lo que son los planos de cimentación. Posteriormente nosotros vamos a poder ver lo que son las losas de entrepiso y de azotea, detalles de traves, etcétera. Y bien, vamos a ir directamente a lo que conforma nuestro plano de cimentación. Nosotros principalmente en lo que engloba nuestra planta de cimentación, vamos a colocar lo que son nuestros cimientos corridos y nuestras zapatas aisladas. Esto porque así nos lo fue especificado en la mecánica de suelos. Ya dependiendo lo que les haya dictado su mecánica de suelos, ustedes van a poder colocar quizás zapatas corridas, quizás losa de cimentación en algunos casos, o en algunos casos la piedra brasa como se trabajó en este proyecto y zapatas aisladas. Bien, nosotros lo podemos conformar con una simbología, con columnas y castillos representados acá en planta. Ya eso dependerá de cada quien qué tipo de simbología utilice para sus planos. Es muy importante que tenga la simbología ya que con esto el constructor o la persona que esté a cargo rápidamente identificará todos los elementos que contempla el plano. Por ejemplo, en este plano se manejó lo que son columnas y castillos, cimentación de piedra brasa, la cadena de cimentación en muros de carga, algunos muros de concreto, dalas o contratraves y muros divisorios de bloque. Nosotros especificamos en planta lo que es nuestro cimiento corrido y lo vamos acotando. Vamos indicando el tipo de detalle. Por ejemplo, todo el cimiento corrido lo indicamos con CM1. El detalle lo encontramos aquí a la derecha, el cual es un detalle que contempla piedra brasa con una profundidad de 80 centímetros y 70 de base. En este detalle podemos ver que la mecánica de suelos nos especificó que se tenía que hacer un relleno, un mejoramiento del suelo a base de grava y de tepetate. Entonces todos estos detalles es muy importante que nosotros los especifiquemos en el plano, ya que si no se llegan a contemplar, básicamente pues sí sería un error de nuestra parte como estructurista, porque la mecánica de suelos nos lo está dictando así y nosotros lo tenemos que especificar en el plano para que así se haga. Posteriormente tenemos lo que es la piedra brasa en su forma trapecial, perdón. Y tenemos lo que es la corona. La corona nosotros la estamos manejando de 30 centímetros, como se ve acotada en esta parte. Sobre esto iría nuestra dala de desplante, y ya sobre ella iría nuestro muro y el relleno para llegar a nuestro nivel de piso terminado. Aquí a la derecha tenemos lo que es nuestro detalle de estribos en columnas. Esto es muy importante ya que es la distribución vertical de los estribos. Por ejemplo, esta casa fue de 2 niveles, entonces utilizamos un detalle que abarque 2 niveles. Y esto es obviamente al análisis y criterio del estructurista, la distribución de los estribos. Por ejemplo, acá se está especificando que en los extremos se deben de dejar 8 estribos a cada 10 centímetros y al centro a cada 20. Como sabemos, nuestra concentración de cortantes está en los extremos debido a las cargas sísmicas. Entonces es muy importante especificar este detalle, ya que en cada entrepiso, por así decirlo, o extremo de nuestra columna, vamos a tener una concentración de cortante, la cual nosotros vamos a contrarrestar con los estribos. Y es muy importante que este detalle nosotros lo podamos incluir
ya sea especificando con nuestra zapata aislada en este caso y contratrave o con un cimiento corrido, pero es muy importante este detalle. Después nosotros vamos a especificar todos aquellos tipos de castillos que tenemos, como acá nosotros tenemos, se puede decir que un castillo tipo, en el cual nosotros lo especificamos que va a ir armado con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 15. También podemos especificar que estos castillos se pueden hacer con el Armex 1524, que es muy comercial. Entonces, pues nosotros lo mandamos armado o bien se puede utilizar lo que es un Armex. Después nosotros vamos a especificar también todas aquellas dalas que se utilicen, estas dalas que son para el desplante de muros. Y bueno, aquí nosotros tenemos esta dala D1, que es una dala sencilla en la cual nosotros podemos utilizar igual un Armex por las dimensiones y por el funcionamiento que tiene. Pero hay partes donde vamos a tener quizás un muro ancho que tenemos que contemplar, entonces nosotros ahí ya no podemos utilizar Armex y tendríamos que armarla. Lo mismo para las otras dalas que se pueden utilizar en algún claro muy largo. Tenemos que especificar obviamente también un detalle de la bajada de agua. Esto para que, bueno, no nos afecte el hecho de que sus bajadas, tanto estructuralmente como arquitectónicamente, pues no se vean, ¿no? Hay que tratar de ocultarlas en un muro, como acá lo especificamos, ¿no? Con un armado de 15 por 30 de dimensiones y un armado de 4 del 4 y estribos del número 2 a cada 20. Recordar que estos no tienen función estructural, pero es para, obviamente, ocultar nuestras bajantes de agua sin que a nosotros nos lleguen a afectar también. Posteriormente nosotros vamos a especificar el tipo de mampostería en muros de carga que se está analizando. Obviamente tiene que llevar todas las especificaciones que se tomaron en cuenta para realizar su modelo. Si no llegara a tener estas especificaciones, pues se puede llegar a utilizar algún otro tipo de material. Por ejemplo, acá nosotros estamos especificando el tabique rojo común y con todas las propiedades que debe de cumplir el mismo. Es importante también en este plano que vayan todas las columnas, ya que pues obviamente se desplantan a partir de los cimientos, ya sea de cimientos corridos o de zapatas aisladas. Entonces las columnas son muy importantes que vayan aquí especificadas y que cada una de estas cumpla con el acero requerido en su modelado, obviamente. Entonces nosotros procedemos a colocar todos los diferentes tipos de columna que se hayan requerido en el modelo para que tengan un correcto funcionamiento con su acero y obviamente con los estribos detallados. Es muy importante que nosotros detallemos los estribos en cómo van a ir para que así se ejecuten en la obra y no vaya a suceder algún tipo de falla en la columna por alguna mala distribución de estribos o algún mal colocamiento de estribos. Ya por último mencionar que aquí en la planta nosotros estamos especificando también contratraves y como anteriormente se los mencioné dalas. Las contratraves principalmente nosotros las colocamos para disipar aquellos momentos en la base en donde nosotros empotramos alguna trave. Obviamente eso nos genera momentos en la base que si nosotros los colocáramos en la zapata, pues nos daría unas dimensiones bastante considerables. Entonces nosotros podemos ayudar a la zapata a disipar un poco esos momentos con unas contratraves. Entonces estas contratraves tienen que ir empotradas a los dados, a las zapatas, obviamente, para que tengan un funcionamiento uniforme y que no vaya a haber algún tipo de rotación en alguna zapata o algún tipo de volteo por el mismo. Y bueno, así se conformaría lo que es este plano. Esta es una casa pues bastante grande, es una residencia.
Y bien, como acá en este plano nosotros no podemos especificar todas esas contratraves, que fueron pues bastantes, lo podemos agregar en un nuevo plano. Entonces en este plano nosotros vamos a especificar todas las contratraves, qué armado llevan, qué acero, qué longitudes y de qué ejes. Es muy importante especificar nosotros nuestro corte longitudinal y transversal con el armado para que no quede ninguna duda de cómo van. Y su ubicación obviamente de qué, en qué eje, de cuál a cuál y sus dimensiones. Ya posteriormente, después de que nosotros hayamos detallado lo que son nuestros cimientos y nuestras contratraves, como les menciono, en esta casa, al ser muy grande, pues utilizaron muchas contratraves. Vamos a especificar también nuestras zapatas aisladas, ¿no? Porque acá las tenemos dibujadas y dimensionadas, por así decirlo, y nombradas, ¿no? Tenemos la zapata 1, el zapata 2, qué tipo de dado lleva esa zapata, porque también es muy importante englobar los dados en cada una de las zapatas. Pero falta su armado, falta especificar espesores de losa. Entonces aquí lo que se suele hacer como para ahorrar un poco hasta cierto punto de espacio y hacerlo más práctico es colocar unos detalles tipo con algunos prefijos que abajo los colocamos en la tablita. Por ejemplo, colocamos que la dimensión en A será esta sobre el eje X y sobre el eje Y la dimensión B. Entonces acá colocamos lo que es nuestra zapata tipo, que es el nombre que nosotros le colocamos, ya que una misma zapata se puede repetir a lo mejor en diferentes ubicaciones, si es que se cumplen con las mismas descargas, las mismas dimensiones, espesores de losa y armado. Nosotros podemos colocar la misma zapata en diferente ubicación, que es la casilla que sigue. Si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, que está en el eje J6, por así decirlo, y en el H13, aquí debemos de englobarlo. Posteriormente colocamos lo que son sus dimensiones A y B como se los había mencionado. Y después las alturas de losa, como acá se ve. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy práctico porque yo digo, bueno, voy a ver mi zapata 2, qué espesor, bueno, qué me significa el H1, y acá está especificado H1. Tenemos un espesor de losa y tenemos que termina en 15, el H2, perdón, y el H1. En el dado A y B tenemos acá igual sus dimensiones correspondientes, por así decirlo, a lo que es nuestra zapata aislada, pero solamente le podemos colocar quizás en minúscula y con eso ya nosotros distinguimos lo que es nuestro dado. Igual sus dimensiones, las dimensiones, las dimensiones que se tienen. Y ya por último se coloca lo que es el armado de acero 1, que acá está especificado en qué dirección va, y el armado de acero 2, igual, que es perpendicular al armado de acero 1. Aquí colocamos lo que es nuestro diagrama de la zapata, y a partir del nivel del terreno natural, nosotros se nos especificó en la mecánica de suelos, como se los comenté, una profundidad de desplante de 1,60. A 1,60 nosotros tenemos la capacidad de carga con la cual nosotros estamos calculando estas zapatas. Si nosotros la colocamos una profundidad de desplante mayor, puede ser una descarga, una capacidad de carga mayor, o puede surgir algún tipo de problema. Obviamente nosotros pues nos tenemos que apegar siempre a la mecánica de suelos porque es la que nos protege en nuestros cálculos que nosotros estamos realizando, ¿no? No podemos hacer un desplante que difiera de la mecánica de suelos. Siempre debe de estar consultado con su geotecnista. Entonces acá nosotros, 1,60 como es uniforme, nosotros lo colocamos general. Todas las zapatas van a ir a 1,60 y obviamente nuestra plantilla de concreto, de un concreto pues pobre, de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado en todo lo que es nuestra zapata,
para que obviamente pues el acero no se contamine y pues tenga un mejor comportamiento, ¿no? Nuestra zapata. Ya que nosotros generamos lo que es nuestra zapata aislada, la especificamos acá en esta tablita, como por ejemplo acá nos salieron 15 zapatas. Vamos nosotros a dibujar aquellos dados que nos salieron. Entonces en estos dados lo que se suele hacer es englobar todos aquellos dados que tengan las mismas dimensiones y las mismas características. Y por ejemplo acá nos salieron 4 dados para nuestras 15 zapatas, ¿no? O sea, podemos tener la zapata 9 y la zapata 13 con el mismo dado y no hay ningún problema porque va a ir la misma columna. Entonces nosotros aquí especificamos, por ejemplo, nuestro dado 1 va a ir en la columna 4 y obviamente acá, como ya les había mencionado, en la zapata va especificado arriba el dado, por ejemplo, esta zapata lleva el dado 3. Entonces se van aquí a este planito y vemos que el dado 3 se va a utilizar en la columna C1 y obviamente su armado, ¿no? Su armado pues normalmente se utiliza el criterio del 1% de acero en lo que son los dados. Entonces algo apegado a este porcentaje de acero, nosotros podemos armar nuestros dados. Y pues obviamente dependiendo del criterio del estructurista, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros especificamos los estribos a cada 20, que es algo que se considera de acuerdo al criterio de nosotros que hicimos el diseño estructural de esta casa. Y bien, así quedaría especificado lo que son nuestros dados. Acá, pues este plano lo podemos llenar con las mismas columnas que ya tenemos por aquella parte. Obviamente nuestro muro de concreto que contemplamos en nuestro modelo, también lo tenemos que especificar, su armado. Y una longitud variable aquí la colocamos porque se coloca ese muro de concreto en diferentes posiciones, ¿no? En diferentes partes y las longitudes son variadas. Un detalle muy importante es que nosotros en la mampostería tenemos que especificar que se ancle lo que es nuestro castillo al menos 40 centímetros en la mampostería, ¿no? Entonces este detalle es muy importante que también lo consideren ustedes colocar, porque pues lo pueden incluso anclar menos. Obviamente pues ya saben que muchas veces en construcción tratan de ahorrar costo y pues en estructura es en donde en realidad pues no se debe de escatimar en gastos, ¿no? Porque una falla estructural pues sí pone en peligro vidas. Entonces aquí nosotros debemos de especificar que hasta como mínimo 40 centímetros tenemos que tener de anclaje de castillos hacia nuestra mampostería. Y bueno, ya por último, nosotros obviamente debemos de agregar lo que es una tabla de especificaciones para la cimentación. Tanto por ejemplo acá colocar la capacidad de carga que se obtuvo. Obviamente nosotros debemos de proteger nuestro cálculo diciendo de dónde obtuvimos ese dato que estamos considerando, ¿no? Aquí, por ejemplo, especificamos que es un dato obtenido mediante un estudio de mecánica de suelos realizado por la firma tal, la empresa que nos haya dado, ¿no? Después los materiales que se van a utilizar, en concreto, por ejemplo, aquí los especificamos, una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es para los elementos estructurales. Y para usarse en los elementos estructurales como zapatas, columnas, castillos, cadenas, traves y losas, que son aquellos elementos que pues nosotros consideramos como de carga, por así llamarlo. Y después nosotros especificamos un concreto de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un concreto pobre como les comentaba, que es el que se utiliza comúnmente en firmes y las plantillas, ¿no? Después nosotros colocamos pues qué características de cumplir, debe de cumplir el concreto, tanto en revenimiento, en
agregados en diferentes cosas, ¿no? El acero igual lo especificamos, el acero de refuerzo en diferentes elementos. Y los recubrimientos también son importantes que nosotros los coloquemos. Y los traslapes, que bueno, se coloca 40 veces el diámetro de la varilla, obviamente, pues esto va de acuerdo a lo que especifique su normativa del lugar en donde ustedes estén, ¿no? El tabique, que bueno, esto es algo pues hasta cierto punto repetitivo, pero es importante que se tenga también acá en las especificaciones, ya que es lo que se utilizó en la mampostería. Y algunas pues notas generales, ¿no? Algunas cosas, recomendaciones para los colados, para etcétera, etcétera. Y decir de qué reglamento nosotros nos estamos basando, ¿no? Por ejemplo, aquí esta casa está ubicada aquí en Puebla, en México. Y nosotros utilizamos lo que es el código reglamentario de aquí del municipio de Puebla, su versión. Y a lo mejor qué otra bibliografía se utilizó para complementar lo que es nuestro cálculo. Eso es muy importante que se coloque en las especificaciones de nuestro plano de cimentación. Y bien, pues hasta acá quedaría lo que es el plano o detalles de cimentación. Obviamente me gustaría que me dejaran en los comentarios si es que quisieran ustedes que hiciéramos una serie de videos del cálculo estructural, de cómo se hacen estos detalles, cómo se calcula, por ejemplo, las columnas, las zapatas, cómo calculamos nuestros cimientos de mampostería de acuerdo a las descargas que se tengan en los puntos, tanto descargas en muros como descargas puntuales en columnas y castillos, cómo se calcula el dado, aunque ya se los mencioné de una manera pues más detallada. Las contratraves obviamente también contemplando esos momentos que nosotros tenemos en la base de nuestra cimentación. Y obviamente pues hacer un análisis estructural general de alguna casa e ir paso por paso. Este es el primer video de algunos otros que les vamos a mostrar de esta casa, en la cual nosotros vamos a especificar después pues cómo se hizo lo que es el refuerzo de muros, las losas de entrepiso y azotea como les mencionaba, cómo nosotros las vamos a ir detallando. Y como les comento, si notamos el apoyo de ustedes, podemos hacer un curso de análisis estructural para que ustedes, pues más allá de saber qué es lo que debe de llevar y cómo se conforman los planos estructurales, sepan de dónde salen y cómo se calculan los diferentes elementos de una casa e incluso de cualquier otro elemento, llámese de mampostería, concreto, acero. Posteriormente podemos ir revisando cada uno de esos elementos estructurales de algunos edificios estructurales de casas habitación. Pues hasta acá quedaría este video. Espero verlos más adelante con el siguiente video que vamos a ver ya lo que son refuerzos de muros, traves y losas de entrepiso. Y pues gracias por su apoyo. Seguiremos subiendo más videos adelante.